Bienvenidos un día más, amigos de Miradas de Asturias. Hoy vamos a visitar un concejo donde el río, la mar, la playa y la montaña se abrazan en un todo paisajístico maravilloso. Un lugar con sabor marinero, con sabor a salitre. Un lugar donde el municipio en sí abrazó diariamente este maravilloso mar Cantábrico de nuestra bella Asturias. Hoy vamos a disfrutar del concejo de Valdés. El concejo de Valdés está situado en la costa occidental asturiana, con una superficie que supera los 353 kilómetros cuadrados y una población de más de 16.000 habitantes. En este concejo podemos ver tres elementos principales: la franja costera, los valles del interior y la zona montañosa. Su amplia franja costera está limitada al este por el río Cabo, al oeste por el río Barallo, que comprende su rasa litoral, con sus acantilados, estuarios, dunas y playas que componen y convierten en múltiple y diversa esa denominada rasa litoral, una antigua plataforma de abrasión marina, hoy incorporada al relieve continental por emersión del margen cantábrico y retocada por la erosión. El concejo de Valdés limita al norte con nuestro mar Cantábrico, al oeste limita con Navia y Villayón, al sur pone sus límites Salas y Tineo, y al este Salas, conjuntamente con Cudillero, lo abrazan. Con capital en Luarca, el concejo de Valdés se divide en 15 parroquias: Arcayana, Ayones, Barcia, Otur, Canero, Carcedo o Cadavedo, entre otras, repartiéndose un total de 174 entidades de población de diferentes clases, sean villas, lugares o aldeas. Dos son los ríos más importantes del concejo: el río Esba y el río Negro, que desemboca en Luarca. El río Esba entra en el municipio a través de la parroquia de Paredes. Recorre el concejo de sur a norte, con un recorrido de 29 kilómetros en total. El río Esba cambia de nombre, llamándose Canero, a la entrada de la vega del mismo nombre. El río Negro viene de la montaña. Al límite con el concejo de Villayón, recorre un total de 19 kilómetros hasta llegar a Luarca, la cual parte en dos, donde van a desembocar sus aguas. Ambos ríos siempre fueron prolíferos en truchas, siendo el Esba, a su vez, uno de los más salmoneros de Asturias. También podemos maravillarnos con sus playas, pero tenemos acantilados impresionantes, con verticalidad y altura que nos dejan pasmados. Podemos encontrarnos con el de Punta de Cuernos, Punta de Santa Ana, Punta Formigosa o aquí desde la Atalaya. Uno de ellos, el más vistoso, lo encontramos en el Cabo Busto, el que tenemos detrás de nosotros. Este tiene 60 metros de altitud. Se cree que se originó en la era primaria, en el periodo Paleozoico. Los restos de presencia humana dentro del concejo más antiguos datan de la prehistoria, encontrándose útiles y herramientas en el yacimiento de Busto, siendo este el más antiguo de todo el norte peninsular. Dentro de la cultura castreña son varios los asentamientos localizados en el concejo, aunque debido a la ausencia de excavaciones no se puede determinar con precisión la fecha de los mismos. Lo que sí se puede suponer es que los situados en el interior eran utilizados por los romanos para sus trabajos en las explotaciones auríferas y que los encontrados en la costa podrían estar relacionados con el control de la vía romana que se dirigía hacia Lugo. El territorio de Valdés aparece por vez primera ya en el Códice, primer libro de registros de Corias, en el año 1038, diciendo que el señor Obeco Rodríguez dona al monasterio de Bárcena, y dice así: una villa in Moanes, territorio de Valdés, una villa en Moanes, territorio de Valdés. Y Luarca sería por vez primera citada en el año 912. Ya en estos tiempos el territorio empezaba a tener una considerable importancia. 2 siglos más tarde, Alfonso X el Sabio, en 1270, concederá la Carta Puebla al territorio de Valdés. Un acontecimiento clave en la historia del concejo es la concesión por parte de Alfonso X el Sabio de la Carta Fundacional de la Puebla de Valdés. Desde esa fecha quedan protegidos sus habitantes. También se contemplan todos los derechos reales y libertades,
reservándose la corona las posesiones eclesiásticas. La pesca de la ballena no fue ajena a este concejo. De hecho, en la Carta Puebla ya se menciona el lugar de Luarca como muelle de ballenación o ballenarán. Durante la época del Bajo Medievo hay una cofradía de mareantes. Ahí se unen pescadores, armadores y comerciantes para defenderse de los abusos que podría ocurrir alrededor de ellos en toda su actividad marítima. Las actas de la Junta General del Principado del año 1594 recogen la aprobación de la primera división judicial de la provincia asturiana en 4 partidos: Llanes, Villaviciosa, Avilés y los 5 concejos: Grado, Pravia, Salas, Valdés y Miranda. En el siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, Luarca, durante algún tiempo, llegó a ser la capital de Asturias. El siglo XIX nos deja un acontecimiento relacionado con la Guerra de la Independencia contra los franceses, y sería el traslado, tras sufrir Oviedo la tercera invasión, de la Junta del Principado y de la Real Audiencia a Luarca, para pasar posteriormente a Castropol y Figueras. Del siglo XX, la noticia más destacada que se produce es en 1909 el cambio de nombre de Concejo Valdés a Concejo de Luarca, como el nombre de la capital. Ya en 1985 se devolverá de nuevo del Concejo de Luarca a denominarse Concejo de Valdés. ¿Qué mejor forma de saber cómo es el Concejo de Valdés? Pues hablando precisamente con Simón Guardado, concejal de Turismo. Hola, buenos días, Simón. Buenos días. Oye, ¿cómo llega el Concejo de Valdés a tus ojos? Bueno, evidentemente los ojos míos son muy positivos con el Concejo de Valdés, porque al fin y al cabo soy nacido aquí, en Luarca, Concejo de Valdés, entonces lo veo excepcional sin lugar a dudas, y además en esta época en la que estamos los ojos son todavía más maravillosos, porque estamos en pleno verano y sintiendo que es la época fuerte turística de Valdés y que vamos a tener, como siempre, una aceptación extraordinaria de cara a todos los visitantes que nos van a ir llegando en los próximos días hasta final de verano. ¿Usted es de Luarca? Bueno, sí. ¿Lleva mucho tiempo en Luarca? Sí. ¿Y cómo ve Luarca? ¿Cree que...? Precioso, no hay pueblo más guapo que Luarca. ¿Pero cambió mucho con relación al pueblo que conoció? ¿Cambió en qué sentido? Digo, ¿para mejor, para peor? Hombre, para el que viene con un sueldín o una persona mayor que tiene una pensión, Luarca es una maravilla. Para la gente joven, por desgracia, no hay trabajo. ¿Qué necesidades turísticas tenemos aquí en el concejo? Bueno, evidentemente siempre hay cosas que tienen que crecer y desarrollarse, y para eso hace falta siempre cubrir ciertas expectativas. Yo creo que el turismo de Valdés, que cuenta con una salud excelente, no obstante necesita infraestructuras. Eso es evidente que necesita infraestructuras. Una de ellas fundamentalmente es la próxima autovía que se va completando poco a poco, que la vemos cerca, porque las infraestructuras así se ven, y que nos va a acercar pues a muchos más sitios, y que va a hacer que las distancias se acorten y que los visitantes de Valdés lleguen con mucha más asiduidad. Otra cosa es la propia estructura turística, que sería una pata más de esta estructura global del turismo, que es la interna. Y me refiero, por ejemplo, a las infraestructuras, tanto por una parte genéricas de la administración, como puede ser más dotaciones de ocupación de aparcamientos, que siempre estamos trabajando en ese tema, incluso las infraestructuras que desde los propios servicios de turismo se ofrecen, es decir, más plazas hoteleras, más plazas de camping, más plazas de turismo rural, que a pesar de que han ido creciendo, todavía tienen que crecer en un ámbito mayor para poder llegar a cubrir las expectativas que tenemos a lo largo de los veranos, indudablemente. ¿Qué actuaciones vais a tener aquí? Aquí ahora mismo pues tenemos un poco de todo, tenemos actuaciones musicales aquí en la calle, por ejemplo ayer teníamos un grupo de salsa cubana, tenemos otro, los Abbey Road, que son de los Beatles, tenemos otro que es de pop, tenemos Rhythm and Blues, tenemos a Tina Gutiérrez también con un espectáculo que se llama Mujeres también, eso en cuanto a música, pero también tenemos corales. Para los niños todos los viernes tenemos también aquí, julio y agosto, actuaciones, pues por ejemplo este viernes toca de talleres de reciclaje, el otro era de circo,
O sea, la cuestión es un poquitín, y bueno, y luego el día 4 ya exponemos lo que es el certamen de arte de Luarca, que acabamos de hacer ahora también la solución. Hoy, por ejemplo, tenemos un curso internacional de pintura sobre cerámica, que hay pues una profesora coreana, hay un japonés, hay gente que viene de Canarias, de Córdoba. ¿Cuál es el futuro, pues a corto, medio o largo plazo, que está pues ahí reservándose para el turismo aquí en Valdés? Yo creo que el futuro está despejado. Yo creo que el futuro es bueno porque contamos con una excepcional villa como es Luarca, un excepcional concejo como es Valdés, con rincones tanto medioambientales como turísticos, rincones como el Valle Paredes, como Cabo de Busto, como la montaña, que tienen sus encantos y que creo que satisfacen a todo tipo de turistas específicos. Pero sin lugar a dudas el futuro pasa porque esta villa de Luarca, este concejo que si lo va día a día mejorando, mejore esas estructuras que decíamos. Yo creo que una parte importante, aparte de la autovía que mencionaba antes, también es el aula del mar, es un foco catalizador indudablemente del turismo, porque detrás del aula del mar, que está contando habitualmente con más de 25.000 visitantes la villa, y con la nueva estructura, que la nueva ubicación que va a tener a corto plazo, que estamos en ello, pues sin duda va a ser un foco catalizador y atrayente de todo el turismo, porque vean un museo que ya existe, un aula didáctica que ya existe, pero con un ámbito de adecuación mucho mejor, y que el centro de Luarca sea el catalizador tanto de los destinos turísticos del resto del concejo como los destinos turísticos de Luarca. Creo que ese futuro, en ese sentido, está despejado. Ordenación del tráfico, ordenación de aparcamientos, mejoras, creo que estamos trabajando en ello y que sin lugar a dudas conseguiremos un plazo corto de tiempo. ¿Lleva muchos años viniendo aquí? Llevo 3 años viniendo. Y en esos años que vio cambiar a Luarca, vio mejorar. Bueno, he visto, han reformado los edificios, están restaurándolos, y el ambiente de Luarca, los espectáculos para los niños que tienen aquí en la plaza y todo eso, lo encuentro bastante positivo. ¿Usted pondría ahí algo a Luarca? ¿Pondría alguna cosa más a Luarca? Pues hombre, no lo he pensado detenidamente para ponerle, pero veo que tiene cosas culturales. El otro día he visto un ballet ahí de las niñas y tal, creo que está bastante bien. Dentro del concejo de Valdés, una de las visitas obligadas está aquí, en el Aula del Mar, en el CEPESMA. Vamos a hablar precisamente con el director del CEPESMA para que nos diga cómo es lo que nos vamos a encontrar. Luis Laria, hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, Diego, director, diría el responsable del centro. Bueno, diríamos un trabajador más, aunque realmente soy el fundador y soy el presidente, pero simplemente creo que lo importante es que seamos todos un poco lo mismo, ¿no? Luis, ¿cómo se inicia pues el principio del CEPESMA? Pues la verdad es que se inicia como yo creo que se inicia todo. Lo que ocurre es que después nunca vamos a saber cómo es el transcurso de ese inicio. Al principio realmente, bueno, pues yo que dediqué mi vida pues a recorrer los mares del mundo viendo la problemática que sufrían, me encontré con la necesidad y con el deber de transmitir toda esa problemática a la sociedad que tenía, sobre todo en el entorno, ¿no? Creo que intentando minimizar, aunque fuese en la mínima parte, pues esos impactos y que de alguna manera todos fuéramos conscientes, aquellos que pudieran llegar, digamos que en nuestros círculos, en nuestros espacios más cercanos, pues para que supiesen qué está ocurriendo con el mar y que fuese un ente vivo, vital, que perteneciese también a esta naturaleza general y singular que tenemos en el planeta. El grave problema que tienen los mares no pasa desapercibido, sobre todo en estos últimos años, precisamente porque hemos hecho un daño, yo creo que irreversible. O sea, la situación en la cual están los océanos es una situación bastante negativa que difícilmente podemos llegar a
a minimizar en el futuro. Seguimos haciendo una explotación inadecuada, abusiva, y además el mar no solamente está supeditado a esa explotación directa que tiene y ya ese desgaste cotidiano que estamos generando, sino que realmente también hay otro problema importantísimo, que es el espacio terrestre y la degradación sistemática también que se hace, pues, de los espacios terrestres. Cuando estamos hablando del calentamiento del planeta, realmente estamos hablando de un problema muy grave que nos está afectando a todos, en realidad, en esta mal llamado planeta Tierra, porque tendría que ser un planeta agua, ¿no? Pero cuando digo que estamos afectando de forma directa a la atmósfera, etcétera, estamos afectando también de forma indirecta y muy grave, pues, a las corrientes marinas, a las temperaturas de las aguas, a circunstancias que están abocando, pues, a deterioros y trastornos realmente graves, que va a hacer que posiblemente en poco tiempo vayan a volver a revertir de nuevo en la Tierra, ¿no? Estamos observando cómo todos estos daños que se están realizando en los océanos van poco a poco dando cuenta cotidianamente de la situación, mediante la aparición y la presencia de especies alóctonas, con la traslocación de las corrientes, con esta subida importantísima que estamos teniendo de temperaturas y con circunstancias que van a abocarnos, yo creo que en 10 o 15 años, a tener que hacer una reflexión profunda para poder al menos minimizar el impacto que estamos generando. Por supuesto que nunca vamos a dar marcha atrás en las condiciones que podíamos tener hace 15, 20 años, pero yo creo que si hay educación medioambiental, si se transmite a la sociedad la problemática y somos conscientes de que realmente tenemos que, entre todos, buscar una alternativa digna, yo creo que podríamos al menos mantenerlos en la posición que estamos, ¿no? Yo creo, por los datos que existen, que realmente el planeta ha sufrido glaciaciones y ha sufrido circunstancias de cambios importantes a nivel climático, pero que estamos hablando de miles de años, de millones de años en algunas ocasiones. El problema que ahora tenemos es que el hombre ha acelerado ese proceso. Entonces ese proceso se multiplica en velocidad, y al multiplicarse en velocidad crea trastornos importantísimos que hacen un declive importantísimo de ecosistemas, de espacios y de especies. Decir que el calentamiento del planeta podría ser posiblemente la situación más devastadora que se vaya a producir jamás, y que esta humanidad, porque el hombre realmente es uno de los últimos en aparecer en este planeta, posiblemente sea el primero en desaparecer también, ¿no? Va a llevar tras de sí, y antes de que desaparezca como elemento indispensable que es en esta naturaleza, porque nosotros somos parte indispensable de la naturaleza, aunque creamos que estamos un poco anexos, pero realmente yo creo que en las condiciones que estamos abocando la situación climática en el planeta, lo que vamos a hacer es que, como se está viendo ya, y no podemos dejar de decirlo, estamos viendo alteraciones tremendas en los mares. El mar es el gran filtro biológico del planeta, o sea, todo lo que ocurre climáticamente hablando tiene una supeditación extraordinariamente relacionada con las corrientes marinas. La circunstancia negativa de que pueda haber tantos cambios y que pueda haber tormentas tropicales, que pueda haber de nuevo, pues, inundaciones como hay en Estados Unidos en la costa atlántica, o que incluso países como España, que nunca habían sufrido pues lo que eran huracanes o tormentas tropicales, y que precisamente el año pasado hemos sufrido dos, una a nivel del archipiélago canario y otra en la propia península, pues eso hace entrever de que ya es el inicio precisamente de esas situaciones, yo creo que problemáticas y nefastas. Si el océano recibe esa aportación multiplicada de agua dulce, de agua fría, que es el deshielo polar,
realmente va a pagar unas consecuencias todas aquellas zonas que estén afectadas por la propia corriente marina, que es la que hace el clima, ¿no? O sea, nosotros estamos influenciados por la corriente del Golfo, Azores es quien realmente tiene la batidora para crear nuestro clima, y si ahí hay alteraciones importantes en la temperatura de las corrientes, las vamos a sufrir. O sea, por ejemplo, el norte de Europa y, por ejemplo, también la zona central de Europa puede llegar a tener temperaturas extremas, incluso de temperaturas tanto de verano como de invierno. Ahora cualquier persona ha visto los mundiales, pues las temperaturas que está soportando ahora mismo Alemania son totalmente fuera de lugar. El que se deshiele, como digo, el Ártico puede llegar a alterar el clima de una forma totalmente drástica. Hay otro problema grave, que si se deshiela la Antártida, que la Antártida en realidad es un continente que en algunas ocasiones tiene hasta 4 kilómetros de nieve, de hielo encima de él, si se deshiela la Antártida podría llegar a subir la temperatura de los océanos hasta 67 metros. En el caso del Ártico, bueno, pues no sería tanto, porque realmente el Ártico lo único que va a hacer es una afectación muy grave a lo que es el clima del planeta. Y también habría otra situación, no solamente afectaría al clima por las propias corrientes, sino que si se deshielan los polos va a cambiar también el eje de la Tierra, o sea, ¿qué alteraciones más graves vamos a sufrir? Lo que pasa que casi siempre cuando estamos hablando de estas circunstancias, como lo vemos tan a muy largo plazo, pues nunca creemos que nos vamos a encontrar afectados, y parece como si fuese decir, bueno, pues nada, porque yo haga algo no va a ocurrir nada más positivo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto es un paso acelerado, que poco a poco, cuando nos demos cuenta, vamos a estar pagando esas consecuencias. Bueno, pues yo creo que es importante que aparte que lo visiten los niños, que los turistas que lleguen a visitar esta zona de Valdés, aquí en Villar, vengan a conocer también esos efectos del calentamiento global. Sería una buena forma de hacer turismo, y un turismo inteligente, ¿no te parece? Efectivamente, además así podríamos disfrutar de las playas, del entorno que tenemos, sabiendo que si todos aportamos un grano de arena, tendríamos una playa más. Si vamos quitando ese grano de arena, realmente nos vamos a quedar con la nada. Y yo diría de nuevo que lo que hay que hacer es que desde nuestras posibilidades domésticas, desde nuestras casas, podemos hacer bastante por evitar que siga manteniéndose esta insostenibilidad, que es precisamente la degradación medioambiental que estamos abocados. Bueno, Luis, pues muchas gracias por estar en Miradas de Asturias, y espero que tengamos mucha gente aquí concienciándose precisamente de eso, del calentamiento global. Gracias a vosotros. Simón, una pregunta comprometedora, porque bueno, hay que decir que, siendo cargo público, hay que decir que todo Valdés y guapo, pero ¿cuál es ese lugar, ese rincón que tienes en tu corazón, que recuerdes de guaje, que lo guardes para ti? Pues yo tengo hecho muchas cosas, por ejemplo, ir a grabar y decir, este rincón es para mí, no lo quiero enseñar a los demás, pero ¿cuál es ese rincón que tienes ahí guardado en el corazón? Evidentemente todo Valdés se vende de una manera integral, y hay rincones en el concejo y en la villa, la capital del Luarca, que sin lugar a dudas son espléndidos. Yo soy natural del Luarca, nacido en Luarca y he vivido toda la vida en Luarca, y lógicamente tienes algún rincón en Luarca, como son las calles de siempre, las calles del centro de la villa, que las he pateado desde muy pequeño, las he vivido y todavía las veo transformarse ahora poco a poco, pero siempre tienes el regusto de esa infancia en esas calles. Sin lugar a dudas, hoy en día hay rincones que conocemos, como hablábamos antes del medio ambiente del Cabo de Busto, también ves un rincón que me encanta, el Valle de Paredes, que pronto inauguraremos un centro de interpretación del valle, o la zona de la montaña, que está todavía por descubrir, con la montaña del Río Negro, el entorno del río, el campo de San Timoteo. Son cosas que están ahí, y que cada cosa tiene su dinamismo, tiene su importancia, y es complementaria sin lugar a dudas de las demás. A mí fundamentalmente, que yo soy me gustan las playas del mar. Bueno, pues ya llegamos a otro concejo, vamos a invadir el concejo de Valdés, aquí en Luarca, y vamos a pulsar ese barómetro gastronómico. Vamos a hablar con Inés y vamos a saber qué es lo que se come en este hermoso concejo. Buenos días, Inés. Hola, buenos días. Pero vamos a ponernos tal que aquí. Eso. Oye, ¿qué podemos aquí encontrar de llantar en el concejo de Valdés?
Bueno, pues hay fideos con almejas, calamares en su tinta, con arroz y espárragos rellenos de oricio. Espárragos rellenos De oricio, sí. Estamos ahora friéndolos. Oye, aquí comes con fuerza, con calorías. Sí, con calorías, sí. Cocina tradicional de la abuela. Cocina tradicional de la abuela, sí. Madre del Señor. O sea que vamos a repetir para ponernos claros. Vamos a tener unos espárragos rellenos. De oricio. De oricio. Erizo de mar. Bueno, oricio. Oricio, sí. Estamos en Asturias, oricio. Eso es. Después unos fideos con... Fideos con almejas. Bueno. Y... Calamares en su tinta. Calamarinos de potera. Calamares de Luarca. De Luarca. Están todos peleando por esos calamares, unos en Tapia, otros en Luarca. Claro. Cada uno por sus calamares. Pues Eso. vamos hoy a probar esos calamares de Luarca, vamos a comer estos espárragos. Y Inés, como siempre que ando interrumpiendo yo en la cocina, a estas horas de la mañana como que está todo el mundo trabajando y voy a dejarte trabajar. Bueno. Y ya después lo vemos encima de la mesa. De acuerdo, muy bien. ¡Hala! Vémonos después. Bueno, pues estamos ya enfrente de la mesa, aquí con Marino, viendo toda excelentes platos que vamos a degustar, claro está. ¿Qué hay, Marino? Hola, ¿qué tal estás? Oye, ¿qué te voy a decir yo? Almejines, fideos con almejines de... Las almejas son gallegas. Los fideos asturianos. No, tampoco. Es un fideo perla, que es un fideo gordo, con unas almejas... El fideo ese que lleva un agujerín como para la fideuá. Fideo perla, sí. Es el fideo típico de la fideuá. Y estoy fijándome en los esparraguinos, rellenos de caviar de erizo. Que tienen una pinta excelente. ¿Y esa salsa? Esa salsa es hecha de base una nata con erizo. La pinta y estupenda. Oye, que me estoy fijando yo, calamarinos en su tinta con arroz, pero pusístenos ahí unos postres, explícame. Bueno, los calamares en tinta, como siempre reivindicando de Luarca, por supuesto. Y el postre es un mousse de chocolate y un arroz con leche, el típico asturiano. Oye, una pregunta que... ¿Por qué lleva el film de plástico encima de la copa? Bueno, porque los postres que ya van a ir directamente a la mesa, no como el arroz con leche que hay que poner una canela antes de servirlo, a pesar de que la nevera está también con film, es para que no coja sabores de otras cosas, ni olores. ¿Qué podemos beber con esto? Bueno, pues yo presenté un Ribeiro por ser un vino que va económicamente bastante bien, y bueno, y un vino blanco, fresco, y del año. Oye, pues yo creo que no nos queda más que pasar a la acción. Pues cuando vosotros queráis. Pues compañerinos, mientras vosotros esperáis ahí un poco, nosotros, yo aquí con Marino, vamos a dar cuenta de cada una de estas cocinas, que seguro que tienen una pinta riquísima y así sabrá. Venga, Marino, ¿vamos a ello? Venga, vamos. Venga. Hacer un llamamiento para que lo conozcan más a fondo. Esto llegar al fondo de la cuestión y que lo conozcan como es debido. Bueno, evidentemente es cierto lo que dices, que Valdés y Luarca tienen su conocimiento ya desde mucho tiempo y tienen su solidez, y eso se ve en el crecimiento turístico que año a año se demuestra con los visitantes que nos llegan. Ahora estábamos aquí en agosto, pronto la villa pasará a tener casi 30.000 habitantes de los 6.000 que tiene habitualmente. Es decir, que tenemos cosas que como la Semana Santa en la época de las procesiones, que el verano luarqués, pero sin lugar a dudas yo creo que todavía hay un tramo en el que todavía tenemos que seguir trabajando, seguir vendiendo este concejo. Y precisamente yo creo que acuñábamos un eslogan recientemente, tiempos atrás, había habido uno primero que era la Vía Blanca de la Costa Verde. Creo que estamos trabajando ahora con uno que el concejo de Valdés, el mar, el río y la montaña, y creo que eso es básico. Y digo el mar porque tenemos un puerto pesquero excelente, con una capacidad todavía de venta que mantiene las estructuras básicas, eso es el mar, con unas playas, tanto las playas urbanas de Luarca como las playas de Cueva,
Otur con bandera azul este año nuevamente recuperada, o Cadavedo, la playa de Cueva excelente, la desemboco del río Esba, eso sigue siendo el mar, la costa preciosa con diferentes recónditos para perderse, y después tenemos el campo, todavía somos el segundo concejo ganadero de Asturias en producción, mantenemos una fuerte estructura, una fuerte implantación en el campo, y por supuesto la montaña. Valdés discurre desde la costa hacia el interior y va ganando altura hasta llegar a zonas como Aristévalo, que próximamente tendremos la Vaqueirada, celebración de la Vaqueirada, zonas de la montaña del Río Negro como es Belén, límite con el concejo de Villallao y Tineo, zonas del Valle de Paredes, la subida hacia la Espina, el contacto con el concejo de Cudillero. Es decir, tenemos todavía suficientes elementos para conocimiento y disfrute de la gente, que creo que todavía hay sitio y tiempo para perderse del concejo de Valdés. Y creo que por eso el llamamiento que se puede hacer siempre desde el ayuntamiento, desde la Concejalía de Turismo, es eso: venga a Luarca, visítala, disfrútala y seguramente volverá sin lugar a dudas a Luarca. Bueno, Simón, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Miradas de Asturias, y realmente es así, venir a Valdés, venir a conocer Valdés, porque Valdés yo creo que es el concejo que lo tiene todo: mar, montaña y río. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo nací aquí. Yo nací aquí, pero ahora, claro, no vivo. Es verano. Y ese concejo que conocieron al concejo actual cambió para bien, para mal. Muy bien, claro. Está bien Luarca, ¿eh? No es de ahora ni de antes, es siempre bien. ¿Y ustedes pondrían y algo más? Todo le ponemos nosotros. Un poco de industria necesitamos. A los pisos, a muchos pisos. Sí. ¿Y quitaríamos algo? No, bueno, yo estoy muy contenta con Luarca y estoy muy orgullosa de ser luarquesa. Arreglaría las aceras. Estamos muy orgullosos de la gente de Luarca, del premio Nobel y de todo. Ay, por Dios. Bueno, ya me disteis. Poetisa. Me dieron Si me disculpa, la medalla del Principado de Asturias. yo soy poeta pero aficionado, no llego a reconocimiento. No podría decirme. Bueno, pues yo lo mismo en asturiano que en castellano. No podía recitarme un poema. Cualquiera. Bueno, no. Aquí de rodillas, pidiéndolo. ¿Cómo me siento yo? Bueno, a veces me siento como esa chimenea que dejó de echar humo y aún vive la nostalgia del fogón encendido. O como esa cortina que se cree inservible tras sus cristales y añora aquella mano que abría la ventana cada día. Esa mezcla de nostalgia y añoranza por algo que fue y que aún siendo mejor o peor, nos deja con un vacío que lo nuevo y mejor no es capaz de llenar. El mayor postre que yo puedo tener, y a ver si te puedo tutear, sí, por supuesto. haber estado contigo. La casina, el prau, el regueiro, la nana, el bierzo, el fío. Qué guapinas parecen estas palabras escritas en un libro, pero más, mucho más, cuando yo las sueño, cuando las despierto, ya cuando las digo. Cuando marchamos del concejo de Valdés, nos llevamos en nuestra mirada todos esos contrastes de paisajes que han deslumbrado en nuestros ojos. Montañas, playas, grandes acantilados, eso sin contar con la historia que atesora este bello concejo. Y es que no conocer Asturias, especialmente para los asturianos, es como ser huérfanos y no haber conocido a nuestros padres. Por ello, cuando regresamos hoy a nuestra casa, tenemos la sensación de reconocer cada vez más a esta bella madre que siempre se llamó Asturias. Tengo un amor en Valdés, tengo Luyó y Amiti en Mel, verde y azul, pintado de miel, ballena y salmón, así lleva Valdés. Río Esba, Canero después, Río Negro partiendo en dos la historia y Aluarca también. Cabo Busto, montaña y mar, canten leyendas de ayer. Tengo un amor en Valdés, tengo Luyó y Amiti en Mel.